Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, por favor. Bien, como decíamos antes, hoy vamos a continuar con la sexta entrega del tema de Cristo y los tiempos bíblicos. Así que quiero invitarle que abra la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 23. Y de la mano con esto también vamos a abrir por allí el libro de Génesis, para que veamos un poco lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a esto. Vamos a abrir Levítico capítulo 23 y el libro de Génesis para ver lo que la Biblia nos habla con respecto a los tiempos bíblicos. Veíamos hace algunas semanas con respecto a este tema varias cosas bien interesantes. Génesis capítulo 1, versículo 14 y Levítico capítulo 23, versículo 2. Entonces, dice Génesis en el capítulo 1 y en el versículo 14 de la siguiente manera: luego dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda celeste, para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Luego vemos en Levítico capítulo 23, en el versículo 2, lo siguiente, dice: habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Repita conmigo: santas convocaciones. Amén. Entonces podemos ver que cuando Dios hace la creación, Dios establece las lumbreras y crea diferentes tipos de vidas. De la mano con esto también Dios establece ciclos. Nos dice la palabra que Dios coloca las grandes lumbreras para separar el día de la noche, para que haya días, estaciones, para que haya ciclos, en otras palabras, para que haya tiempos. Dios establece entonces un orden, podríamos decir, natural para regir la vida. Y después de que hace esto y vemos que avanza la historia de la salvación, nos emplazamos entonces en el libro de Levítico, cuando Dios está dándole a la nación de Israel la Torá o la Biblia y entregándoles a ellos los mandamientos, los estatutos y la manera en la cual ellos debían de vivir y conducir su vida. Vemos que Dios les entrega un calendario, les establece una suerte de esquema a través del cual ellos iban a poder entender su vida en ciclos, ¿cierto? Y vemos que Dios establece dicho esquema o dicha hoja de ruta para ellos entender los tiempos en el momento en el cual Dios saca a Israel de Egipto. Dios viene, toma a Abraham, se revela a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos. Abraham es el padre de la fe. Luego Abraham tiene a Jacob, Abraham tiene a Isaac, luego Jacob, luego vienen las 12 tribus. Después ellos pasan 400 años en Egipto y estando ahí, Dios viene y le habla nuevamente ahora a Moisés y le dice: yo voy a sacar a mi pueblo de ese lugar. Y el día que Dios lo saca, como estamos viendo aquí en este diagrama en pantalla, al lado izquierdo usted ve que se encuentra la Pascua. De pronto se ve un poquito pequeño, pero el primer símbolo que usted está viendo ahí a la izquierda dice Pascua, esa bolita de color gris, y usted ve que abajo dice del 1 al 4 de Nisan. Básicamente esa fue la fecha en el mes bíblico en el cual Dios saca a Israel de Egipto. Y vemos que después de esto, eso constituye el primer día para ellos en su calendario o en sus tiempos bíblicos. Cada una de estas santas convocaciones tiene un significado. Entonces, esa primer santa convocación lo que representó para el Israel histórico fue, repita conmigo, libertad. Ahora usted se pregunta, ¿libertad de qué? Libertad del cautiverio egipcio en el cual ellos se encontraron. Y la historia de Israel, de cierto modo, viene a ser la historia del cristiano hoy en día, un enfoque espiritual. Dios viene primero a través de Cristo con nosotros, nos saca ¿de dónde? Del mundo, y nos da libertad, ¿cierto? Pero cuando Dios nos saca de allí, nosotros traemos el léxico, las mañas, la forma de comportarnos del mundo o de Egipto. En la manera en la cual fuimos configurados allí, como nosotros vivimos, estamos de esa manera, ¿cierto? Cuando el Señor nos saca del mundo, venimos con todo eso. Y lo mismo le estaba ocurriendo a Israel. Venían de 400 años, era un pueblo, podríamos decirlo, de esclavos. Era una nación que había aprendido a vivir en esclavitud, al punto que cuando Dios los lleva y los ha sacado ya de allá, y están en el desierto, ellos querían volver a esa esclavitud en la cual en un tiempo habían vivido. Nosotros somos exactamente igual. Entonces Dios, sabiendo esto, que tenía un pueblo que lo había sacado de ese lugar, que venía con todas estas costumbres y que habían adquirido ahí, Él sabe que tiene que establecerles una estructura para poder vivir. Y es aquí donde Dios les entrega a ellos la palabra o la Torá. Pero hay todo un proceso. Vemos que hay una hoja de ruta y una historia de salvación para ir educando a la nación de Israel conforme pasaban los años.
Entonces el Señor les dice a ellos que estos mandamientos y que estas santas convocaciones tenían que guardarlas de año en año perpetuamente. Es decir, conforme las generaciones iban pasando y se iba repoblando Israel, ellos tenían que enseñarle a los hijos de sus hijos, ¿cierto? No había bases de datos, los libros eran muy pocos, eran pergaminos, entonces la manera de transmitir el conocimiento era oral, contándole a sus hijos lo que el Señor había hecho. Cuando Dios los saca en Pascua de Egipto, vemos que la siguiente santa convocación que el Señor les da a ellos es panes sin levadura. Básicamente lo que el Señor le enseñó a Israel y le instruyó en ese momento a hacer era que ellos tenían que sacar todo lo que tuviese levadura de sus casas. En cuanto a pan, en cuanto a desechos, cualquier levadura de su hogar tenían que sacarla. ¿Y qué relación tiene eso para nosotros hoy como cristianos de este lado del Madero en Cristo? Bueno, la palabra nos enseña que la levadura es símbolo del pecado, ¿cierto? Entonces nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, celebremos la fiesta con panes sin levadura, ¿sí? Sin levadura del pecado. ¿Qué representa esto para nosotros hoy en Cristo Jesús? La santificación, ¿cierto? Dios nos saca del mundo, sacó a Israel de Egipto, no pueden quedarse así. Entonces el Espíritu Santo viene y comienza esa obra de santificación en nuestra vida. Dios comienza a hacer un contraste de nuestro viejo hombre con el hombre en Cristo. Y esta es verdaderamente una de las batallas más fuertes que nosotros tenemos. Podríamos decirlo de una manera más bonita, un proceso de transformación en el cual nos encontraremos hasta que el Señor venga por su iglesia. ¿En qué manera trabaja esto? Bueno, tenemos esta humanidad caída, este viejo hombre, y está ahora esta meta que es Jesús. Nos dice la palabra que tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto. Entonces, día a día nosotros nos levantamos, nos vemos al espejo y nos encontramos con una realidad. Usted dice, me estoy haciendo viejo, ¿cierto? Me estoy haciendo vieja. Nos encontramos con una realidad, pero más allá de esto es que tenemos esta humanidad caída, que tiene deseos, que tiene intenciones, que tiene una forma de pensar que si no nos percatamos, nos quiere muchas veces llevar en una dirección que no es la adecuada. Y es ahí donde necesitamos echar mano a la palabra y permitir que el Espíritu Santo venga para poder contrastar lo que mi viejo hombre dice, los dictados de mi humanidad caída, versus lo que la palabra de Dios enseña. ¿Quién dice amén? Y es ahí donde usted encuentra todo el consejo de la Escritura que nos dice que no satisfagan los deseos de la carne. Dice, si habéis pues muerto, entonces poned la mirada en las cosas de arriba, dice la Escritura. Pero vamos a estar en esta tierra en dos dimensiones, el hombre caído y el hombre en Cristo. Y tenemos que hacer un esfuerzo constante por colocar nuestra mirada en las cosas de arriba, para que esta dimensión, podríamos llamarlo, de la humanidad caída, con todo lo que tiene alrededor, que es este mundo que vive bajo maldición, no nos afecte. Amén. Aquello en lo cual yo pongo mi atención, aquello en lo cual yo creo allá afuera, va a regir mi vida. Por eso el cristiano en Cristo, en el Espíritu, tiene que colocar su mirada en las cosas de arriba, en la palabra, para que de esta dimensión espiritual entonces haya una alineación conmigo y yo pueda vivir de la manera que el Señor lo quiere. ¿Quién dice amén? Después de esto vemos que continúa primeros frutos. Primeros frutos a lo que apunta es a la resurrección en Cristo. Es decir, Jesucristo fue la primicia de los muertos. Los primeros frutos apuntan a las primicias. Entonces Israel tenía que traer lo primero de sus cosechas, de las 3 cosechas que había en el año, pero esta era la primera. Ellos tenían que traer esa cosecha y eso apunta a la resurrección nuestra en el Señor. Él fue el primogénito de la creación. Y vemos que la cuarta fiesta, que está ahí en el centro de esas 2 triadas, Pentecostés, básicamente a lo que apunta es a la realidad en la cual la iglesia se encuentra hoy. Es decir, esta es la era de la iglesia, la era de la gracia, en la cual el Señor viene y hace, decimos, la democratización del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo trabajando con Israel y básicamente esa era la nación escogida por el Señor, pero Dios tenía un plan. Repita conmigo, Dios tiene un plan. Dios tenía un plan y Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. ¿Y cuál fue el plan que Dios estableció? Que la nación de Israel básicamente fuera como un tubo de ensayo, en el cual Dios iba a establecer la santidad, los principios y eventualmente iba a cumplir la promesa dada a Abraham del Salvador, a través del cual todas las naciones iban a ser bendecidas, y entonces de ese tubo de ensayo iba a salir la medicina llamada salvación para nosotros.
para la comunidad internacional, a través del Mesías. Cuando Dios coloca la promesa de Abraham en Jesús, entonces ahora ya no a través de la ley, sino por la fe, nosotros podemos tener acceso a las promesas dadas a Abraham y con ello la salvación también. ¿Quién le da la gloria al Señor? Entonces el puente que Dios estableció tan impresionante para nosotros venir ahora a tener contacto con Dios directamente. Y este tema que vamos a estar viendo hoy nos va a recordar un poco y va también a poner de relieve la importancia que nosotros debemos darle a la obra de Jesús en ese madero. ¿Sí? El tema de hoy es el día de la expiación. Entonces vamos a revisar un poco con respecto a este tema. Entonces en Pentecostés decimos que esta es la era de la iglesia. Ahí a esa altura tenemos 4 de las 7 santas convocaciones. Dios derrama el Espíritu Santo y ese agente de parte de Dios viene a santificarnos para vivir la vida cristiana, viene a empoderarnos para poder comportarnos y hacer las cosas como el Señor lo quiere, viene a impulsar a la iglesia hacia la gran comisión, hace todo lo que el Señor prometió que tenía que hacer en nuestra vida. Pero hay entonces de ahí a la siguiente fiesta un espacio, y eso es donde nosotros nos encontramos hoy, esperando el retorno del Mesías por su iglesia, ¿cierto? Cuando el Señor venga y nos recoja a nosotros, donde sea que estemos, usted va a estar, no sé si donde su novia, donde la suegra, donde sea que usted esté entrenando, dice, donde sea que usted esté ese día, el Señor va a venir y dice la palabra que los 4 puntos cardinales nos va a recoger así. Y vamos a ser cambiados nuestros cuerpos, pero nuestro espíritu va a seguir siendo el mismo. El cuerpo va a ser cambiado, pero en el espíritu nuestra esencia va a seguir siendo la misma y vamos a estar con Él. Pero eso va a desencadenar 3 cosas, vemos allí. Dios nos recoge, dice que a la final trompeta, en trompetas, Dios la suena y recoge su iglesia, y después de esto viene el día de la expiación. ¿Qué era el día de la expiación entonces? Vamos a ir entrando en materia. El día de la expiación, para el pueblo, básicamente a lo que apuntaba, era a esa 6ª santa convocación, era un día en el año en el cual el Señor convocaba a la nación, y recordemos que estaba la tribu de los levitas, que era un grupo de sacerdotes que desempeñaba diferentes funciones dentro de la nación, pero dentro de esa tribu y de generación en generación ellos seleccionaban un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote tenía la responsabilidad de desarrollar pues diferentes actividades dentro de la nación de Israel. Y una de ellas, de las más importantes, era básicamente conducir la celebración de Yom Kippur. En hebreo, en español, es el día de la expiación. Kippur lo que significa es cubrir, pero no en el sentido que de pronto nosotros podemos pensar de colocarle una tapa a algo, ¿cierto? Era una cubierta básicamente de pecado. Entonces, el significado, el matiz que tiene cubrir en hebreo básicamente es expiar, quitar el pecado, cubrir algo. Entonces, Yom significa día, Kippur, cubrir. Era el día que Dios cubría los pecados de la nación. Increíble, era el día más solemne de la nación y era tan importante para ellos porque básicamente el juicio que Dios determinaba en ese día marcaba si bendición o lo contrario para todo el año. Inclusive podía significar la muerte del sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote ingresaba, conducía todo el servicio de ese día e ingresaba al lugar santísimo y él no estaba en condiciones espirituales para oficiar, podía morir ahí. Entonces él entraba con una túnica especial, esa túnica llevaba una especie de granadillas de oro que sonaban, llevaba un mecate atado a su cintura y él ingresaba. El tabernáculo tenía 3 aposentos, tenía el lugar santo, tenía los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era el lugar más externo, ahí estaban todo tipo de sacerdotes, luego estaba el lugar santo donde había 3 muebles, estaba el pan, estaba el incienso, estaba el candelabro y luego al fondo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, donde Dios se manifestaba. Dice que de entre el arca, entre los querubines, Dios hablaba al sumo sacerdote o a Moisés cuando él estuvo ahí. Era algo impresionante. Imaginémonos el pavor, el temor santo de entrar ahí, el privilegio también que era poder estar en ese lugar. Y ahora conectemos eso con la realidad de que nosotros hoy a través de la fe podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y misericordia. ¿Quién le da la gloria al Señor por eso? Era todo un sistema, era una vez al año que esto tenía que acontecer y eso determinaba para ellos si bendición o lo contrario.
Entonces, en el momento que ellos llegaban a la quinta santa convocación, que es trompetas, que lo vimos la vez pasada, de ahí hasta la sexta habían 10 días. Y esos 10 días se les conocía como los días temibles. En esos días ellos buscaban al Señor en oración, en ayuno. Era un tiempo verdaderamente de mucho temor. ¿Y para qué lo hacían? Para realizar introspección, para presentarse delante del Señor y decir: Señor, estos fueron mis errores de este año, estos fueron mis votos también. Una de las cosas importantes que ellos presentaban delante del Señor eran los votos. Recordemos que la palabra del Señor nos dice: mejor no prometas algo que prometer y no cumplir respecto a Dios. Pues a Dios usted le puede decir: Señor, yo voy a hacer esto, yo quiero hacer esto, pero mejor no se metan promesas a Dios. Ay, Dios, yo te prometo que voy a hacer si tú tal. Porque la palabra nos enseña que a Dios no le gusta mucho que la gente le prometa y no cumpla. Entonces, un espacio aquí eran los votos también. Cuando la gente había hecho este tipo de cosas a la ligera, ellos se arrepentían. Era un tiempo de introspección. El mismo día de Kipur ayunaban todo el día, se abstenían de relaciones matrimoniales. Era un tiempo verdaderamente demasiado solemne. Después de esto, el sumo sacerdote ingresaba. Tenían un servicio especial durante Yom Kippur. Usted puede ver la preparación de todo eso, no lo voy a leer, pero si quiere verlo después, en Números 19 del 1 al 10, ahí está toda la preparación que el sumo sacerdote tenía que realizar para este servicio. Era algo bien extenso. Tenían que buscar un toro nuevo, tenían que buscar 2 corderos pequeños, tenían que preparar el altar de una manera especial, y el sumo sacerdote tenía que hacer todo. Él no iba a recibir apoyo de los demás levitas, él lo hacía todo ese día. Inclusive llegaban al punto de tener un backup del sumo sacerdote, por si ese día él se contaminaba con algo, que entonces el otro pudiese oficiar y conducir toda la celebración, porque la suerte de la nación estaba en las manos de esa persona. Y nosotros podríamos pensar hoy con una mentalidad un poco liberal y decir: pero qué injusto, Dios, ¿por qué va a colocar la salvación de un pueblo en las manos de una nación? Porque era un sistema que reflejaba la santidad de Dios. Asimismo, la santidad del rey en ese momento, si el rey estaba bien con el Señor, los llevaba a victoria, o lo contrario. Hoy en Cristo es diferente, gracias a Dios, estamos bajo un mejor pacto. Entonces, lo que un presidente haga espiritualmente podría influir de usted de cierta manera, pero no va a determinar bendición o maldición sobre usted, que ya no estamos bajo una teocracia, ¿cierto? Vivimos de una manera diferente, estamos pues bajo la ley del Espíritu Santo. Tenían 2 servicios, el servicio matutino y el vespertino. Y luego de esto llegaba un momento importante en el cual ellos sacrificaban el toro por el sumo sacerdote y tomaban los 2 carneritos. Y tomaban 2 vasijas. Y en una vasija ellos escribían, tenían 2 inscripciones. Unas ponían para Yahweh y la otra decía para Azazel. Le amarraban, las ponían dentro de las 2 vasijitas y echaban suertes. Lo que salía de una se lo amarraban a un carnerito y la otra a la otra. El que decía para Yahweh o para el Señor, ese iba a representar al pueblo y lo ponían de cara al pueblo, que estaba viendo todo. Y el otro lo tomaban y lo enviaban al desierto, al que decía que la suerte era para Azazel. Y esto a lo que apunta, hay diferentes, digamos que opiniones, debates respecto a esto. Hay quienes dicen que este Azazel representaba a Satanás, otros dicen que es una suerte de chivo expiatorio. Eso lo que apunta es que ese recibía pues la suerte del pecado, ¿cierto? Iba al desierto y allí moría. El otro se sacrificaba por el pecado del pueblo. Si el servicio cerraba bien, el sumo sacerdote vivía, entonces esto a lo que apuntaba era que los pecados de la nación habían sido perdonados y el pueblo entonces tenía bendición para todo el año. Amén. Imagínense la tensión y el proceso para atravesar todo esto. Ahora, cuando nosotros llevamos esta santa convocación a nuestros días, pasamos del ritual a la realidad, en el momento en el cual Jesús dice, consumado es, ¿cierto? Jesús viene y cumple cada una de las imágenes, cada uno de los significados de esas santas convocaciones para nosotros. Él es nuestra libertad, Él es las primicias de la creación, Él viene y nos entrega el Espíritu Santo, y entonces ahora nos deja en este impas en el cual Él va a venir por nosotros y nos va a tomar. Entonces, la aplicación para nosotros como cristianos hoy, del día de la expiación, podemos verla en 2 sentidos. Una es a futuro y la otra es a nivel de vida de iglesia. ¿A futuro en qué sentido? Esto apunta al rol del Mesías en el juicio de las naciones.
Vea lo que nos dice Hebreos 9:27. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después venga, repita conmigo, el juicio. El juicio. Así también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, es para salvar a los que lo esperan. Increíble. Entonces aquí vemos cosas bien valiosas. Por un lado, en el momento en el cual usted muere, no hay vuelta de hoja, no hay chance, ¿sí? Yo no le puedo decir a mi mamá, vea, si yo me muero y no me porté muy bien, vaya y páguele al pastor, al sacerdote, echen unas suertes para que me saquen de ese hueco. Eso no va a pasar, ¿sí? El hombre muere una vez y viene el juicio. ¿Por qué lo decimos? Porque hay doctrinas de error que enseñan esto. Y entonces de alguna manera se solivianta la responsabilidad del individuo de vivir en esta tierra como debe ser. ¿De acuerdo? Está escrito que el hombre debe morir una sola vez, pero lo siguiente que apunta aquí muy hermoso es que el Señor va a venir por su pueblo en una segunda ocasión. Y ya no es por temas de pecado, ahora viene para recoger a la iglesia suya. ¿Quién es la iglesia del Señor? Viene por nosotros. Vea qué maravilla. Yo no sé, cuando usted viaja si se emociona. Yo cuando a veces tengo viajes me emociono un poquillo, pero cuando pienso en el momento en el cual va a sonar ese cuerno con la potencia de los decibeles que eso va a sonar y cómo va a ser, me emociona. Me emociona pensar en que el Señor viene por su iglesia. Y a veces lo vemos como muy largo, pero cuando vemos la escritura vemos que todo se va cumpliendo y faltan muy pocas cosas. Entonces, como vemos que ese día se acerca, la palabra del Señor nos enseña que tenemos que vivir de una manera sabia en esta tierra. ¿Cómo es vivir de una manera sabia? Viviendo para el Señor. Si usted se va a congregar, va a conocer a Dios cada día más, va a servirle a Él y también va a hacer su parte en esta tierra. Hubo un tiempo hace muchos años donde a la iglesia se le decía, no estudie mucho, no se prepare mucho, porque viene el Evangelio, viene el Señor, y eso está ahí a la vuelta de la esquina. Y tuvimos generaciones de gente que no se preparó, no estudió mucho, y teníamos una iglesia muy ignorante, ¿cierto? Pero eso, gracias a Dios, ha cambiado. Ahora hay una mejor teología, una mejor enseñanza bíblica de las cosas. Sí, el regreso del Señor es inminente. Él viene y viene pronto, pero eso no quiere decir que usted se va a desentender de las cosas que tiene que hacer en esta tierra. Usted va a ser bueno en lo que Dios lo ha llamado, usted se va a preparar, usted va a invertir, usted va a vivir de la mejor manera, pero va a vivir con perspectiva eterna. Amén. Porque mientras estemos en esta tierra, el Señor quiere que usted haga un buen uso de lo que Él le ha entregado, que sea un buen mayordomo, que sea luz y sal. Lo último que Dios quiere es que no seamos un buen ejemplo aquí. ¿Quién dice amén? Entonces, apunta al cumplimiento futuro del retorno del Mesías en el juicio de las naciones, y también nos recuerda que el arrepentimiento de Israel también va a ocurrir. Vean lo que nos dice Romanos 11 del 25 al 27. Dice, hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Escuchen la razón del mandamiento, es importante. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Y después de esto, todo Israel será salvo. Como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios estableció a Israel, decíamos, como ese tubo de ensayo a través del cual Él iba a introducir sus mandamientos, la cultura del reino, la forma en la cual una nación debe de incorporarse. Después de esto, Dios abre la salvación a la comunidad internacional, pero Dios también, dentro de su sabiduría, viene y establece este misterio, que era que Israel lo negara, le diera la espalda. La mayoría de Israel, no todo el pueblo, pero mucha parte de la nación de Israel vino a negar al Mesías. Y esto Dios lo hizo dentro de su misericordia, así para que en el momento que ellos rechazaran la oferta del Mesías, Dios abriese esa oferta a la comunidad internacional. Entonces, Israel se encuentra hoy en día, podríamos decirlo, bajo una especie de juicio. No responden al libertador, pero va a venir un momento, dice la palabra, en el cual se va a cumplir la totalidad de los no judíos. A mí me gusta explicarlo de esta manera. Imagínese usted un contador, un reloj, como este que está aquí, que se lo colocamos a los predicadores, ¿verdad? Para que no dure mucho. Hay un contador, ¿sí? Y esto dice, se salvó el primo de Kyle,
Se salvó la suegra de Tavo, él dice que no, pero sí, se salvó. Se salvó el vecino y usted dice, no, qué pereza, se salvó. Se van salvando las diferentes personas. Hay un contador, dice la totalidad de los no judíos. En el momento que ese número llegue a la cuenta que Dios ha determinado, Dios hace así, ¡frum!, y recoge todo. Y entonces va a haber un enfoque especial en la nación de Israel, post-rapto, donde Dios va a trabajar con este pueblo para que ellos vuelvan sus ojos al Señor. Entonces, en el momento que Dios ejecuta esa santa convocación, recoge a su pueblo, todo esto va a ocurrir en paralelo. Dios va a abrir una serie de propósitos para la nación. Esta es la semana 70 que vio el profeta Daniel en las visiones, donde el Señor iba a cumplir estos juicios sobre la tierra. Entonces, vemos que el día de la expiación tiene un cumplimiento futuro, pero también a nivel de iglesia tiene, podemos decirlo, aplicaciones prácticas que nosotros podemos tener en cuenta. Una de ellas es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén. Y no necesitamos a nadie más. A nadie más. Ni a Paquita la del barrio, dice usted, a nadie. Nadie, solamente Jesús necesitamos como nuestro sumo salvador, como nuestro sumo sacerdote, perdón. No hay intermediario, no hay absolutamente nadie más a quien usted tenga que orarle para que responda algo, es a Él directamente, por una razón muy sencilla. Nadie calificó en la santidad de Él. ¿Sí? Aún María viene a referirse a Jesús en un momento como mi Salvador. O sea, si ella se refiere a Él como el Salvador, obviamente ella reconoce su condición de pecado, y eso nos muestra a nosotros entonces que Él es el Cordero de Dios, nuestro sumo sacerdote, el que quita el pecado del mundo. ¿Quién dice amén? Y qué alegría que Él está ahí. Porque cada vez que nosotros en esta vida cometemos errores, nos comportamos de una manera que no es, podemos acercarnos a Él y Él nos purifica. ¿Sí? La palabra del Señor nos dice que si alguno ha pecado, dice que tenemos abogado de parte de Dios en los cielos. Y cuando Satanás quiere levantarse a cuestionarte, a culparte y a llevar tus asuntos delante del Señor, Él está ahí como nuestro sumo sacerdote. Y nosotros podemos acercarnos al Señor, pedirle pecado, dice la Biblia que Él nos limpia de toda maldad. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Vea lo que nos dice la palabra en Hebreos 3. Dice, por lo tanto, hermanos santos, dígale al que está a la par, santo, hermano santo o hermana santa. Aunque eso no le crea mucho, el hermano santo, hermana santa. Dice, que tienen parte del llamamiento celestial. Consideren a Cristo. Consideren a Cristo. El apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, Jesús, imaginémonos nosotros las esferas celestiales, ese escenario tan impresionante que debe ser el trono blanco del Señor. Jesús ahí, Él es el intermediario que está hoy intercediendo y orando por Paula, por Ligia, por Karen, por cada uno de nosotros. Él está ahí como nuestro representante delante del Señor. Y eso es lo que hace que nosotros vivamos hoy en la era de la gracia. Jesús y su sangre básicamente habilitando el que la humanidad pueda acercarse al Señor mientras esta oferta de salvación está abierta. En el momento en el cual el Señor venga por su iglesia, esa era de la gracia va a pasar. ¿Y qué es lo que va a acontecer entonces? Van a desencadenarse los juicios de Dios sobre la tierra y va a venir el gran juicio de las naciones, donde dice la Escritura que los libros van a ser abiertos, el libro de los vivos, el libro de los injustos, y el Señor va a determinar eternidades para su creación. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y nosotros debemos, dice la palabra, considerarlo a Él, que fue santo, que vivió de una manera digna, fiel, para adorarlo, ¿sí? Para exaltarlo claramente, pero también para colocar nuestra confianza en el Señor. Vea cuántas situaciones nosotros en esta tierra atravesamos, que muchas veces nos quieren mover el piso, nos quieren hacer vivir bajo temor. Y es muy común encontrarse una iglesia que no vive necesariamente definida por la fe, sino influenciada por el temor. Y usted habla con las personas y viven bajo temor, temor de esto, temor de lo otro, es que no sé si va a pasar tal cosa, es que lo otro puede ocurrir, y el driver de su vida, la frecuencia, la sintonía que los lleva es el temor.
Pero el pueblo del Señor tiene que vivir considerando a Cristo, y para poder hacer esto necesitamos fe. ¿Y en qué me ayuda a mí eso? Puede decirle usted, en recordar que Él es su Salvador. En función de la eternidad, sí, pero también aquí en la tierra. ¿Cuántas veces hemos visto al Señor intervenir como Salvador en asuntos? Usted dice, pastor, oren porque esto está pasando y no sé qué voy a hacer, y oramos y Dios lo salva. Pastor, es que me está ocurriendo tal cosa, oremos. Oramos y Dios interviene y hace un milagro. Esa es una manifestación del Señor como Salvador nuestro. Entonces, la iglesia tiene que aprender a ejercitar su fe para creer en el Señor y verlo no solamente como aquel que lo va a ingresar en las esferas celestiales cuando muramos o cuando Él venga por nosotros, sino también para vivir en esta vida como el Señor lo quiere, creyendo en Él, confiando que Él es nuestro Salvador. Y si es nuestro Salvador, también es nuestro sanador, es nuestro libertador que nos sacó del mundo, y ese poder del Señor habita en la persona de Jesús y nosotros podemos tocarlo. Repítase a usted mismo, yo puedo tocar el poder de Dios. ¿Cómo tocamos el poder de Dios? Veamos la mujer con el flujo de sangre. Ella se acercó a través de la fe y tocó el borde del manto, y en ese momento se desprendió el poder de Jesús y tocó su vida y le sanó. Y nosotros hoy en día, decíamos, vivimos en dos dimensiones, la dimensión natural y la dimensión del espíritu. Y muchas veces la iglesia vive como a partir de la dimensión natural solamente, a partir del temor, a partir de las situaciones que estoy viviendo, a partir de que no alcanza, a partir de que hay enfermedades, a partir de lo que el mundo dice. Pero resulta que hay otra dimensión a la cual nosotros podemos accesar, y esa es la dimensión en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Y cuando usted vive a partir de esa dimensión en Cristo Jesús, entonces su manera de orar, de vivir, de pensar va a cambiar. Comenzamos a ver las cosas como el Señor las ve, comenzamos a pensar diferente. Amén. Entonces, vivir a partir de lo que el Señor ha habilitado para nosotros en Cristo Jesús. Siguiente, el nuevo pacto en Cristo fue suficiente. No necesitamos nosotros estar haciendo peregrinaciones, yendo, viniendo, nada. El pacto de Él fue suficiente. Vean lo que nos dice Hebreos 9:23. Dice, por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así. Imagínese por un momento usted en los cielos, el tabernáculo del Señor, el original, no la maqueta que Moisés montó aquí, porque el Señor le dice a Moisés, dice que lo lleva al monte y le dice que le muestra el diseño celestial y le dice, construye uno aquí en la tierra conforme a ese. Entonces Moisés, utilizando cosas naturales, hace una réplica de eso que hay allá arriba. Pero imagínese usted los celestiales cómo son. Dice que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos. Dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres. Entonces, ¿en dónde entró Jesús? Dice, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Imagínense el escenario, Jesús entrando, habiendo muerto y resucitado en el tabernáculo del Señor. O sea, es que no hay película que pueda expresar ese momento icónico, demasiado importante. Jesús ingresando ahí con las marcas de su muerte, pero resucitado, lleno de gloria, delante del Señor para decir, toda esa gente que está ahí me pertenece a mí. O sea, por siglos, por años, nadie había pisado en ese lugar. Y entra Jesús ahora en victoria y en gloria delante del Señor para reclamar su vida y la mía delante de Él. Qué impresionante. ¿Quién le da la gloria al Señor? Entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Dice, y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote. Entonces, ningún ritual ni nada que usted haga en esta tierra, ni ninguna cosita ni candela que usted enciende se le va a poner a la altura de eso. ¿Sí? Dice, no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote, que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora al final de los tiempos se presentó una sola vez y para siempre. Repita conmigo, es suficiente el sacrificio de Cristo. Es suficiente.
y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y el pueblo del Señor dice, amén, gloria a Dios, porque ese acto que Jesús ejecutó aquí en la tierra, en el momento que entró delante del Señor, fue lo que abrió el camino para que entonces nosotros ahora, a través de la fe, podamos, como dice la palabra, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro y misericordia, que la necesitamos día tras día, en las diferentes situaciones que estamos viviendo. Cuando usted siente que la fe como que se le debilita un poquillo, cuando la carne se le quiere manifestar, vamos delante del trono de la gracia para pedirle al Señor que el socorro de la misericordia de Él nos asista y entonces podamos vivir de la manera que Él lo quiere. Entonces, primero, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Segundo, el nuevo pacto en Jesús es suficiente. Y tercero, para la iglesia, el nuevo pacto en Jesús es superior al antiguo. ¿Y por qué es importante tener esto presente? Porque siempre, de tiempo en tiempo, vamos a escuchar, van a pulular viejas falsas doctrinas que vienen ahora como un maquillaje para querer o pretender engañar a la iglesia muchas veces o a las personas y que coloquen su mirada en ritos o en cosas que no son exactamente la fe que el cristianismo expresa, lo que el Señor ha comprado por nosotros. Por ejemplo, el mesianismo, los movimientos de retorno a las raíces hebreas, o vienen a decirle a las personas, vea, usted tiene que comer de esta manera, o quieren llevarlo a la ley mosaica, que vivan cosas que estaban en la ley de Moisés, y eso fue abolido. Ya nosotros no tenemos que vivir de acuerdo a esto. ¿Cómo sabemos esto? Vean lo que nos dice Hebreos 8, del 6 al 7, dice, pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Amén. Entonces, en el momento que el Señor establece el nuevo pacto en Cristo, nos dice la palabra que el primero ya se volvió obsoleto. Y alguien podría decir, bueno, pero yo voy a ir a revisar el viejo pacto, la página 7, el inciso B, que a mí me encanta. Ya no tiene relevancia para nosotros hoy. Si usted quiere, puede verlo por motivos, no sé, humanos, algo que le llame la atención, pero ya nosotros del nuevo pacto no necesitamos nada, más que por motivos docentes entenderlo para nuestros días. Jesús cumplió entonces con todos los requerimientos que eso daba para nuestra vida. ¿Quién dice amén? Y aquí entonces vamos a la conclusión. Quiero pedirle al grupo de alabanza que pase, por favor, para que nos acompañe en esto. La conclusión entonces para nosotros de esta santa convocación apunta a que la iglesia tiene que confiar en la gracia de Dios, lo que el Señor ha ofrecido para nosotros hoy en día. ¿Quién dice amén? Vean lo que nos dice la palabra. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos.